Prevención ART del Grupo Sancor Seguros presenta Primero Prevención, el programa de televisión del primer Sistema Nacional de Capacitación en Prevención de Riesgos. Para que se produzca el fenómeno del tránsito terrestre hacen falta tres elementos: un vehículo, una vía y un conductor. De estos tres elementos, el que más ha evolucionado en los últimos años ha sido el vehículo, fundamentalmente por la incorporación a partir de la década del 70 de las medidas de seguridad activa y pasiva. Medidas de seguridad activa eran aquellas o son aquellas que tratan de evitar la producción del accidente, y las pasivas son las que hacen referencia a que, producido el accidente, los ocupantes y los terceros involucrados en el accidente sufran las menores consecuencias posibles. Pero esto no ha sido un fenómeno automático, esto ha necesitado muchos años, y para eso hemos convocado a un especialista, al ingeniero Alberto Molinari, para que nos cuente si es posible cómo ha evolucionado la seguridad en materia del automóvil. Bueno, con mucho gusto. Para apoyarnos en esta explicación hemos reunido un grupo de vehículos, son 5 vehículos, desde el año 1902 hasta la actualidad. ¿Qué tipo de vehículos tenemos aquí, ingeniero? Bueno, aquí tenemos un carruaje con motor. Elementos de seguridad totalmente ausentes, algún que otro pequeño detalle, pero fundamentalmente en contra de la seguridad del conductor, tenía que tener siempre sus manos ocupadas. Hoy enseñamos que tenemos que tener las dos manos en el volante de ser posible. Era casi imposible eso. Teníamos el freno de mano, el único freno que tenía el auto había que accionarlo con la mano. Los cambios había que accionarlo con las manos, y el acelerador también había que accionarlo con las manos, y además deberíamos tener algún par de manos adicionales para manejar el automóvil. La dirección era una de transmisión directa. Acá tenemos el dispositivo, es decir, simplemente un brazo que movía la rueda. Es decir, ante un movimiento pequeño del volante teníamos una acción sobre los neumáticos muy importante. Eso hacía que tenga una gran inestabilidad el automóvil. Los neumáticos tampoco cooperaban. Eran neumáticos del tipo clinch, y si se desinflaban se desarmaban. Para evitar que se pinchen las gomas le agregaban una cadenita que colgaba del guardabarro y que arrancaba los clavos que quedaban dispersos por los caminos de tierra producto de del herraje de los caballos. Y aquí llegamos a 1932, ingeniero, algo que se parece más a un automóvil. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, acá tenemos una carrocería acorazada que protegía al conductor, un sistema de dirección asistida, diríamos, que era a través de un brazo Pitman y un sinfín, que hacía mucho más suave la conducción y más segura. También tenemos la incorporación del sistema eléctrico sobre el automóvil, que le dio, por supuesto, una gran ventaja, que es, por ejemplo, la iluminación, es decir, poder iluminar el camino. Bocinas para avisar la llegada del vehículo. Debemos señalar frenos en las 4 ruedas, si bien todavía eran frenos mecánicos, pero ya el hecho de estar en las 4 ruedas hacía que tenga mucho más posibilidades de detener el vehículo. Tenemos también paragolpes en la parte delantera y en la parte trasera del vehículo, y algo muy importante, a partir de esta época, la incorporación de amortiguadores. Los amortiguadores que junto con las ballestas hacían que el auto tenga más estabilidad. En esta época aún persisten elementos negativos en la construcción del automóvil, como son sus partes sobresalientes de la carrocería. Los faros, inclusive las bocinas, y hasta la insignia era muy peligrosa. Este elemento, que después inclusive en algunos países fue prohibido en los años 50, era un atentado contra un transeúnte, por ejemplo, aún en un impacto de baja velocidad, porque eran elementos muy contundentes y después fueron retirados. Llegamos a un auto que forma parte de la historia de nuestro país. ¿Qué tenemos aquí, ingeniero? Bueno, esto es una berlineta, es un Fiat 1500, carrocería Viñales del año 68. Y bueno, acá ya como incorporación de elementos de seguridad, podemos hablar del servofreno. Es decir, ya en esta época contamos con frenos hidráulicos y con servofreno. La dirección también había sufrido un desarrollo importante
porque se la llevó la parte delantera y en fin se hizo una construcción mecánica que facilitase la conducción. Seguimos todavía en esta época con elementos también negativos en la seguridad, que es la ausencia, por ejemplo, de los cabezales que vemos más tarde y la ausencia de cinturones de seguridad. De la trompa de un auto del año 68 vamos a pasar a la trompa de un auto del año 74. Son pocos años, pero ha habido muchos adelantos. ¿Cómo ser cuáles, ingeniero? Bueno, si vemos en el año 68 teníamos paragolpes metálicos, uñas y defensas en la parte frontal del automóvil. En este caso, la ley norteamericana del año 74-75 incorpora un paragolpes de plástico deformable y con un sistema de absorción de energía incorporado en la parte de atrás del paragolpe. Este paragolpe debía resistir el impacto a 7 millas por hora de una columna de hormigón. Por otra parte, superada esa velocidad y deformada la trompa del automóvil, debía tener algún sistema que absorbiese esa energía. Está construido de forma tal que ante un impacto se va deformando en forma gradual y absorbiendo la energía del mismo impacto. ¿Qué tenemos en este último modelo? Bueno, contrariamente a lo que estuvimos viendo, estas carrocerías con elementos tan contundentes, ya acá vemos finalmente un concepto de redondez, de ocultar los elementos peligrosos de la carrocería, como los limpias parabrisas dentro del carenado, digamos, que además de tener una cuestión aerodinámica, protegen ante el caso de un accidente. Ya tenemos la incorporación de un sistema de frenos ABS, controles de tracción, sistemas inerciales con cinturones de seguridad en los 4 asientos, o sea, tanto en los asientos delanteros como en los asientos traseros, un sistema de dirección asistida, un desarrollo de los neumáticos muy importante, vemos espejos colapsables, cabezales, airbag, en fin, 100 años de evolución del automóvil. El automóvil obviamente evolucionó, también tenemos que evolucionar nosotros, somos parte de los elementos de seguridad del auto. Como hemos visto, en definitiva, hay muchísimas medidas de seguridad en el automóvil que no hace falta ni siquiera que las conozcamos. Pero yo le voy a pedir por dos, que sí necesitamos conocerlas y tenerlas muy presentes, porque requieren de actos personales. Una es el cinturón, porque el cinturón, si no lo abrochamos, no hay quien lo haga. Y el segundo, el cabezal. La altura y profundidad del cabezal son elementos que en caso de accidentes nos van a salvar la vida. No se olvide, cinturón colocado, cabezal regulado y mucho cuidado al conducir. Hasta el próximo Primero Prevención, el programa de prevención ART, la número 1 también en capacitación. Chao.